and swallow me whole. Wonder why my Bueno gente, para hacer esta pizza rellena o con bordes rellenos de 4 quesos, lo que voy a hacer es bueno, acá tengo 400 gramos de harina. Voy a hacer un bollito o un volcancito ahí. En realidad no me gusta mucho, viste, la famosa corona. A mí me gusta más un volcán, porque acá cuando nosotros hacemos así queda como un volcán. Al que le gusta decirle corona a eso, el que ve una corona en eso, está perfecto. Bueno, le voy a echar más o menos 400 gramos de harina. Le voy a echar una cucharadita de levadura en polvo. De la misma forma le voy a echar una cucharadita de azúcar. Vamos a tirarle un chorrito de aceite de oliva si tenés, si no aceite común. Y agüita le vamos a echar como para unir todo. Quiero que nos quede una masa más húmeda. Así que vamos a empezar a disolver esto. Todavía no le pusimos sal, porque primero quiero diluir y disolver un poquito y mezclar un poquito la levadura. Ahí le vamos a agregar un poquito más de agua. ¿Tac? Agua tibiecita, no caliente, tibiecita, un poquito más. Si nos queda muy líquida el agua, la masa, no le hagamos importancia a eso, tranca langa. Ahora le voy a echar la sal. ¿Cuánto? Y una cucharadita también, una cucharadita y media, porque estamos hablando de 400 gramos de harina, no 1 kilo. Voy a mezclar. Está bastante húmeda la masa, me encanta. Todavía obviamente no llegamos al punto de que se ponga pegajosa, pero está bastante húmeda. Me voy a dejar un poquito de harina ahí por si me hace falta para trabajar la pasta de la nona. La masita, ¿sí ves? Y vamos a ir de a poquito, un poquito más. Te voy a dar un detalle. Viste que cada masa que yo hago siempre te doy algo nuevo. Cuando hacemos masas en un recipiente todo pesado, siempre tenemos que procurar de sacar todo lo que está. ¿Ves? Todo, que no quede nada en lo posible. Si no, ya estamos modificando la receta que estábamos haciendo. Después de unos 15 minutos de amasado a mano, vamos a dejar de posar tapadita para que no se seque. Una media hora más o menos, para que la levadura empiece a trabajar. Y ahora te cuento lo que vamos a hacer con esto. Una vez que pasó media hora, ya está, le puse un poquito de aceite por acá arriba, porque no le puse nylon ni nada, la tapé con esto mismo, la di vuelta acá, tac. Entonces para que el aire que está ahí circulando por ahí no haga que se le forme una cascarita o se reseque la masa de arriba. ¿Qué voy a hacer ahora? Mira, plaquita, un chorritín nada más, apenas ahí un poquito de aceite como para esto, para pasarla toda en aceite. Le eché aceite común obviamente, ¿no? Ni por casualidad le echaría aceite de oliva para gastar. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a pesar la masa. ¿En cuánto? Muy bien, adivinaste. En aproximadamente 340 por ahí. A ver, ¿cuánto tengo acá? La que vamos a hacer, pizza rellena estamos hablando, ¿no? Esta tiene 380, me fui. Ahí está, mira, 338, ahí está, 350 le voy a dar. 354 tiene, pero sí. ¿Qué voy a hacer? Ahí, hermosa masa está, bollito, placa, bollito, placa. ¿Y esta cuánto tiene? Esta debe tener un poco más. Esta tiene 400. Esto lo voy a dividir en 2. O puedo dividir una pizza normal, que sería de 280 más o menos, que es de la que lo hago yo, 270. Tac, ahí está, 280. Ahí, viste que está pegajosa la masa. Quiero que esté así. Ahí, y esta la vamos a hacer una piseta. Una pisita así chiquita. Esta pesa 143 gramos. Una piseta. Media pizza. Este papel film me vino mal parido. Así, y lo voy a mandar 48 horas a la heladera. Ustedes me van a ver dentro de 2 días, 48 horas, 72 horas. Yo lo voy a ver dentro de 72 horas, 48 a 72 horas. Ustedes me van a estar viendo en prácticamente nada de segundos. Así que los veo dentro de 48 a 72 horas. Ustedes me van a ver ya mismo. Bueno gente, ya pasaron 48 horas. Así que acá tengo semolín. Voy a tirar un poco de semolín ahí para poder trabajar la masita. Acá están las masas.
¿Se acuerdan que eran 3 bollitos? Bueno, miren lo que quedó. Quedó casi una sola, pero no hay importancia, no hay importancia. Bien, saco un pedacito de la masa. Voy a estirar bien la masa porque sin el bordecito ni nada, porque ahí le vamos a poner los 4 quesos. Esta es una masa bastante chiquita. ¿Qué voy a hacer? 4 quesos. Vengo con 4 quesos, todo en el borde, todo bien en los bordes. Les repito que esta es una masa chica. Tienen que hacer una masa más grande. Ahí. Y vamos a envolver esto y lo vamos a venir a ahí. Esto va a quedar pero un lujo, gente, va a quedar un lujo esta pizza. Ahí está, hermoso. Como lo hicimos la vez pasada, ahí un poquito de semolín y tratar de ahí. Y ahora vengo con la salsuli. Y le voy a pegar una precocción porque esta se la voy a llevar a mi papá. Yo voy a armarme otra. Me acuerdo que acá había una pizzería, un restaurante, una confitería. Es una confitería que se llama, todavía está, acá en Bariloche, se llama Friends. Hacían pizza por metro, me acuerdo. No sé ahora si ya será así o no, pero en su época hacían pizza por metro. Y le voy a mandar un soque ahí, otro soque ahí y otro soque ahí. ¿Qué soque? Mozzarella. Y por arriba voy a tirar el de 4 quesos. O sea que esta pizza es de 5 quesos. ¿Por qué? Porque acá tengo fontina, gruyère, queso azul, pate gras, criollo y ahora la mozzarella. 5 quesos. Y así, al horno. Ahí. Y litro. ¿Entiende cómo va la cosita? Mira acá. La gorda. Hermosa la gorda. Hermosa. Bueno, gente. Saliendo la primer pizza. No sé si se nota el doradito, pero bueno. Ahí se nota un poquito el dorado. Hermosa. Ahora la vamos a cortar. Venga para acá. ¿Y dónde está mi machete? Acá está, acá está. Vamos. El primer corte. Ahí. Hermosa. Ahí está. ¿Qué tal esta preciosura? Miren lo que son esos rebordes. Una preciosura de pizza. Masa fermentada 48 horas. Qué tul. Y acá sacamos la última pisita del horno. Esta es la que tiene 4 quesos. Yo voy a cortar un pedacito. Y bien, vamos a probar ahora esta. Acá 4 quesos, pero no, esta tiene 6 quesos, no tiene 4 quesos. Tiene 6 quesos. Tiene fontina, gruyère, criollo, azul, parmesano creo que era, y bueno, no me acuerdo bien, la verdad que no me acuerdo bien. Y de barra, queso barra, y la mozzarella. 6 quesos tiene, así que vamos a probar esto. Buenísimo. Gente, bueno, nos vemos en la próxima receta. No se olviden que los quiero mucho. Bye bye. Me voy a poner una pizzería, me parece. Send rocks across the pavement, hoping it will cave in and swallow me whole.